Gloria sea al Señor. Ya estamos transmitiendo. Bueno, mis hermanos, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al segundo debate del Seminario Teológico, Seminario Bautista de Teología, acá en Rosario de la Paz. Somos un seminario avalado por nuestra Iglesia Central y para mí es un privilegio poderles recibir esta noche, también darle la bienvenida a los que nos sintonicen por la transmisión que se hace en directo a través de nuestra página del Facebook. Así que bienvenidos todos, y tengo a mi derecha a nuestra hermana Arely Cornejo, que es la directora del Colegio de Teología acá en el Rosario, Departamento de La Paz. También el primer equipo de mis hermanos estudiantes del seminario, que está formado por nuestro hermano Manuel Mármol y Héctor Quinteros. A mi izquierda está el otro equipo que estaría debatiendo el punto de vista opuesto o contrario por el ingeniero Isaías Valladares y nuestro hermano Alex Díaz. Esta noche el tema a discutir es el pecado y el creyente, y mis hermanos van a tener 10 minutos como equipo cada uno para exponer sus puntos de vista. Le aclaro, le comento que para mis hermanos que tengo aquí a la izquierda, pues es difícil porque ellos no van a hablar o a defender lo que creen, sino un punto de vista contrario a lo que nosotros como iglesia creemos. Entonces usted los va a escuchar hablar y decir cosas que no es lo que ellos como persona profesan, sino que solamente es para efectos del debate de esta noche. Después de los 10 minutos de presentación de cada uno, habrán otros 10 minutos para que ellos puedan discutir a manera, ¿verdad?, propiamente de un debate entre ellos los distintos puntos o versículos que cada uno fundamente en la palabra del Señor. Y por último tendremos también otro espacio para que usted pueda hacer preguntas. Así que si usted a lo largo de la discusión encuentra cualquier duda o le surge cualquier inquietud, anótela, téngala ahí fresca para que pueda preguntarlo, y ellos como estudiantes, que de paso le comento están defendiendo una nota, van a darle respuesta. Comenzamos entonces con mis hermanos. Tenemos dos puntos de vista. Un punto de vista que sería los que creen que la gracia de Cristo es suficiente como para que nosotros vivamos sin ningún problema y nos demos gusto con todo lo que la carne pide, porque salvo siempre salvo, que sería el equipo que tengo yo a mi izquierda. Y el equipo a mi derecha, que serían pues las personas que estarían defendiendo el punto de vista de que somos salvos y por cuanto hemos sido redimidos, debemos honrar y respetar, debemos tener temor de Dios en nuestra conducta. Así que dejo entonces a mis hermanos para la primera posición. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Esta noche estamos acá para discutir el tema viviendo en gracia, y para ello, ¿verdad?, necesitamos saber qué es verdaderamente la gracia. La gracia en griego es charis, favor o generosidad. La gracia es la obra del amor y es el motivo y la razón que Dios tiene, ¿verdad?, para actuar en los asuntos de la humanidad. Él obra continuamente en nosotros y por medio de nuestras circunstancias para lograr nuestro bienestar aun cuando no lo merecemos. Por lo tanto, la palabra gracia es un regalo que no se ha ganado o un regalo inmerecido. Hablando de manera más concreta, ese regalo inmerecido, que es la gracia, es el don de la salvación. Hoy en día el concepto de la gracia es para algunos difícil de entender, porque también piensan que tienen que hacer algo además de creer para poder salvarse. Y nosotros en Efesios 2:8 lo hemos leído, ¿verdad?, donde dice que no es que por gracia soy salvo, ¿verdad? Y esto pues no es de nosotros, es un don de Dios. Y es así, ¿verdad?, cuando se necesita entender el verdadero concepto de la gracia. El hombre en su mente humana siempre tratará de ayudarse en su salvación por medio de obras, pero Efesios 2:9 nos dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, algunos todavía creen y enseñan que aunque la ley pasó, todavía existen aspectos de la ley que se deben de guardar, y hasta piensan que ofenden a Dios y pierden su salvación si no lo hacen. En el capítulo 15 de Hechos, mis hermanos, se ve cómo se tuvo que llevar a cabo lo que es el primer concilio de la iglesia cristiana para resolver el problema de los judaizantes, ¿verdad? Porque ellos querían seguir imponiendo carga a los nuevos creyentes en Cristo, que eran de descendencia gentil. El Espíritu Santo dio a los apóstoles a ordenar
a los gentiles que no tenían que guardar la ley. Bueno, mis hermanos, los dejo con mi hermano José Isaías Valladares para que les amplíe lo que es el concepto de la gracia a través de la Biblia. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Lo que queremos nosotros dejar establecido acá es justamente que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, cualquiera que sea ese. Nosotros vamos a tocar dos puntos, dos temas importantes que son muy discutidos en la iglesia y en la sociedad, ¿verdad? Que son las bebidas alcohólicas y el hombre mujeriego, ¿verdad? En el primer punto, las bebidas alcohólicas en sí no son malas, ¿verdad? Porque no son dañinas a nuestro cuerpo, porque nosotros muchas veces tomamos bebidas que no sabemos que estamos tomando. La soda o el café puede ser mucho más dañino que una bebida alcohólica. Si nos vamos a la Biblia, allá en Timoteo 5:23, el apóstol Pablo aconseja a Timoteo, ¿verdad? Y le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino para cuestión de tu estómago. Muchos pueden decir de que es cultural, ¿verdad? Pero les podría decir que la cultura salvadoreña, un viernes o un sábado podemos ir a departir unas copas. O si somos invitados a una fiesta, perfectamente podríamos tomar unas copas y departir con nuestros amigos, ya que Jesús mismo lo hizo en las bodas de Canaán, ¿verdad? Y lo podemos ver en San Juan 2:1-11, que convirtió el agua en vino, y un vino del bueno, ¿verdad? Ahora bien, dejando este tema por un lado, ¿verdad? La cuestión de las mujeres es un tema bien discutido. A la luz de la palabra estamos bendecidos porque nosotros que estamos bajo la gracia, venimos desde el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis 32:22 y nos dice, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas. Acá, recapitulando un poco, Jacob trabajó 7 años por Raquel. Él se enamoró de Raquel, es la que él quería. A los 7 años, cuando iba a ser entregada a Raquel, él tomó demasiado y le entregaron a Lea. Él se da cuenta hasta el siguiente día. Y la única salida que le da a Labán es que trabajar otros 7 años más por su hija Raquel. Ahora bien, al finalizar los 14 años, este hombre estaba bendecido con 4 mujeres, porque ahí cada una de ellas llevaba una sierva, ¿verdad? Y él engendró hijos a las 4 mujeres. Podemos ver que él era un hombre ordenado, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Si lo podemos ver desde ese punto de vista, que es lo que nos puede afectar. Ahora bien, me pueden decir, eso era en el Antiguo Testamento, vengámonos al Nuevo Testamento. Esto lo podemos ver, que acá es más fácil, acá no trabajamos 7 años por una mujer, hermano. Acá es fácil, solamente tenemos que caernos bien y ahí vamos. ¿Y a dónde se apoya? En 1 Corintios 9:5, donde nos dice el apóstol Pablo, ¿acaso no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana como mujer, no como esposa? Como mujer. Y acá es bien clara la palabra. Vea qué bendición. Y nosotros absteniéndonos todo este tiempo por no conocer el concepto de la gracia. Ahora bien, todos mis hermanos trabajan en evangelismo, haciendo limpieza en todos los ministerios. Acá, ¿por qué lo hace? Por salvación no lo hace, porque cuando usted confesó que Cristo es su Señor, obtuvo su salvación. Ya no es por obra. Usted tiene un objetivo, puede ser económico, puede ser que quiera una casita, un carrito, o quiera una mujer, o quiera una copita. Todo esto, la sangre de Cristo lo ha perdonado, porque cuando usted hizo la profesión de fe, sus pecados pasados, presentes y futuros fueron limpiados, hermano. Ahora bien, dice acá 1 Corintios 9:9, no pondrá bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado del buey que trilla o lo dice enteramente por nosotros? Pues claro que por nosotros lo dice, ¿verdad? Por todos ustedes que trabajan en la obra, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir. ¿Qué quiere recibir? Y te la pongo fácil, si vos vas a evangelismo y una hermanita te gustó, ¿y cuál es el problema? Que pegues una mordidita en el cultivo. Y si te explico como acá en El Salvador, si tú vas a cultivar
con bueyes, ellos pegan su mordida y no le hace nada al cultivo, hermano. De vez en cuando pega su mordidita. Ahora bien, ¿acaso no todas las cosas que están en este planeta no las ha hecho el Señor? Veamos acá 1 Timoteo 4:4 y nos dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharlo, hermano. ¿Y por qué vas a desechar la bendición? O sea que estamos perdiendo. Y concluyo con esto en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, hermano. Bueno, este sería un punto de vista, se estaría planteando, digamos, la base de lo que queremos nosotros confrontar con el otro equipo. Hermano Manuel Mármol, para la exposición de su punto. Dios les bendiga, hermanos. A nosotros nos ha tocado defender el efecto del pecado. Para comenzar, tenemos que saber qué es pecado. El pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. En los idiomas originales de la Biblia, la palabra que se traduce como pecado significa errar al blanco, no alcanzar el objetivo. Desde el principio de los tiempos, el hombre en la carne ha pagado las consecuencias de haber desobedecido al Señor. Podemos ver nosotros el pecado original de nuestro padre Adán. Podemos leer Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, por la causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El 3:24, para recalcarlo, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardase el camino del árbol de la vida. ¿Qué pasó acá, hermanos? La desobediencia de Adán desde el principio de los tiempos trajo una consecuencia para su vida. Para la vida de la mujer trajo efectos por la desobediencia. ¿Qué efectos trajo? A la mujer le multiplicó, dice, los dolores de su preñez. Qué galán hubiera sido que hubieran sido obedientes, no, al parir no les doliera. Pero como desobedecieron, Eva se quedó sujeta a su marido, aunque en este tiempo, vea, las mujeres no se sujetan al marido, vea, pero eso así es. Maldijo la tierra. Con el sudor de tu frente comerás. Tenemos que trabajar, hermano, por la desobediencia. Esa es la causa de la desobediencia desde el principio de los tiempos. Adán pecó, los expulsó de la herencia y estaban galán. No había frío, no había calor, no llovía. Con los animales galán andaban. ¿Verdad? Los tuvo que sacar de ahí por su desobediencia. Y lo más triste de todo, una muerte física. El hombre empezó a envejecer, y espiritual. Que el hombre, esa fue la parte que se apartó de Dios. Ese fue el castigo más tremendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos ejemplo, podemos ver a Noé. En los tiempos de Noé, la maldad era inmensa, era grande. El Señor se cansó de tanta maldad. ¿Qué pasó? Escogió a los justos, mandó el diluvio y mató a toda la gente. Esa fue causa del pecado que en ese momento estaba viviendo la gente, la gran depravación, que con este tiempo no le tenemos mucho que envidiar, ¿verdad? Homosexualismo, de todo lo que usted está viendo ahorita, eso lo estaban viviendo ellos allá. También podemos tomar aquella ciudad Sodoma y Gomorra como ejemplo de que estaba tan depravada, pero tan depravada que todavía el Señor mandó a sacar a Lot, al sobrino de Abraham, y lo mandó a unos ángeles, y los hombres de esa ciudad querían llegarse a ellos. Él les ofreció a sus hijas y no quisieron, ellos querían a los ángeles. Siempre vamos a nosotros tener consecuencias en nuestra carne, porque el alma no peca, quien peca es la carne. Quien peca es la carne, hermanos. El hermano estaba hablando de tomar, de beber, ¿verdad? Entonces
Él dice que no es cultural. Yo le digo una cosa, si algunos de los que ya bebieron se van un día viernes y se toman un par de tragos, le prometo que no vienen el domingo porque agarraron zumba. Distinto es en aquellos países que para almorzar se toman una copita de vino. Son cuestiones culturales. Eso de tomar a una mujer como esposa es bíblico. Pero si usted tiene su esposa, se tiene que casar. Porque dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. No dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a las hermanas, se unirá a la mujer, ¿verdad? No, dice, ahí el Señor instituyó el matrimonio. Entonces que nos quede bien claro, hermanos, que si usted peca deliberadamente, los efectos los va a tener en la carne. Si usted se va con otra mujer que no es su esposa, peligroso un SIDA, peligroso una enfermedad venérea, destruye el matrimonio. El Señor en el cuerpo, usted va a pagar las consecuencias de su pecado. Dios les bendiga, hermano. Los efectos del pecado en tiempo de la gracia. Gracia es el inmerecido favor de Dios hacia el hombre en su estado de pecado y culpa, que se manifiesta en el perdón del pecado y la liberación de la pena merecida. La gracia nos hace libres, porque sabemos que fue Jesús quien pagó el precio de esa libertad. Cuando recibimos a Cristo, usted y yo quedamos absueltos de toditito pecado. Él pagó con su sangre, nos lava y quedamos libres. Esa es la libertad que Cristo nos da cuando le hemos recibido. Pero cuando somos libres y somos libres por gracia, no significa que vamos a convertirlo en libertinaje. Como, claro, el libertinaje ya vengo y como dice el hermano, agarro y me voy con la que yo quiero, agarro zumba y hago lo que me da la gana. Todo se paga en la carne. Los efectos siempre ocurren en la carne. Es de esa libertad de la que debemos confundir con un libertinaje para hacer todo lo que queramos hacer con nuestro cuerpo sin pagar un precio. En 1 Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Claramente este versículo enseña que las consecuencias las vamos a pagar en la carne. Todo lo que nosotros cometamos lo pagaremos en la carne. Otro versículo, Efesios 4:17 al 19. Esto pues digo, y no quiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Tenemos que vivir diferente a las demás personas, porque tenemos el conocimiento que solo a través del Espíritu Santo podemos recibir. Las consecuencias del pecado, ya bien, gracias. El pecado nos roba el gozo, el pecado nos roba la confianza, el pecado trae culpa, el pecado apaga el Espíritu de Dios, el pecado trae daño físico, el pecado causa dolor en el alma, el pecado rompe el corazón de Dios, el pecado abre la puerta a otros pecados, el pecado rompe la comunión con Dios, el pecado produce temor, el pecado desea controlar mi vida. Habiendo visto que el pecado, tanto en el Antiguo Testamento como hoy en día, únicamente ya somos salvos porque Cristo pagó el precio, pero eso no quiere decir que vamos a cometer lo que nosotros deseamos, porque cada cosa que nosotros cometamos en la carne, lo pagaremos en la carne.
Hermano Héctor Quintero. Perdón, hermano. Hemos escuchado entonces, estamos en nuestro segundo debate teológico, hemos escuchado dos puntos de vista. Mis hermanos que están a la derecha, podríamos nosotros denominarle, ¿verdad?, nuestro punto de vista como iglesia, como bautistas. Sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero también sabemos que la libertad en Cristo no es un libertinaje y que nuestras decisiones obviamente van a traer consecuencias sobre nuestras vidas. A mi izquierda está el otro grupo, el otro punto de vista. Siempre son estudiantes de nuestro seminario que se han preparado para defender lo que le denominaríamos creciendo en gracia o viviendo en gracia, perdón. Y esto lo hemos tomado porque pareciera mentira, pero en la historia del Evangelio, en la historia de la humanidad han habido ya diferentes sectas que profesan esta creencia, que profesan que ya todo está bendecido y que si hemos sido perdonados y lavados con la sangre de Cristo, pues podemos disfrutar de todo bajo la bendición de Dios, porque estamos en la gracia. O sea, hay algo que todo cristiano debe entender, y es que una mentira se identifica fácilmente, pero cuando le presentan una verdad retorcida, es muy fácil engañar, es muy fácil caer en esa trampa, porque si usted ha prestado atención, ellos hablan de que hemos sido perdonados con la sangre de Cristo, lo cual es correcto, pero donde ya la cosa se arruina es cuando se empieza no es a abusar o a exceder, porque la gracia es inmesurable, pero no es libertinaje. Ahora vamos a la segunda parte de este debate, que sería ya la discusión propiamente. Comenzamos aquí con nuestro grupo al que hemos denominado Viviendo en Gracia. Hermano Mármol, ustedes mencionaron en 1 Corintios 5:5 con respecto a que el cuerpo el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, pero luego dice a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús, lo que significa que la salvación no se pierde, salvo siempre salvos, ¿verdad? Sí, hermano. Me hablaba de las mujeres, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, hermano, todavía no había sido dada la ley, en primer lugar. En segundo lugar, la gente vivía en un estado... Perdón, hermano, perdón. Sí. Aquí sí ya intervengo yo porque ya estamos directamente en la discusión. Corríjame, me pareció escuchar que usted tomaba como referencia el texto de Corintios. Arreglemos el sonido de este micrófono. Sí, usted tomó pastor. como base 1 Corintios 5:5. 5:5, correcto. No estamos hablando de cuando no había sido dada la ley. Entonces, su postura es que relata ese texto el caso de un joven que se estaba metiendo sexualmente con la mujer de su padre. Y en ese verso, llámenme al pastor Oscar si es necesario para arreglar ahí, pero necesito que me arreglen eso. Decíamos entonces que en ese texto se hace referencia a un joven que se está metiendo con la mujer del papá, y al final dice que pues se ha entregado a Satanás, que ya no oren por él, para destrucción de su carne, como cualquier persona que se aparta de la fe y que va y termina pues hasta muriendo, ya sea por las consecuencias de sus decisiones de forma directa o indirecta, pero su espíritu es salvo en el día del Señor. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se le hace al otro grupo? Bueno, hermano Héctor Quintero, lo que significa de que si dice que a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús, entonces salvo siempre salvo. La salvación no se pierde, ¿verdad? Sí, pero el texto más adelante dice, hermano, 5, 6. Me gustaría que hicieran referencia al texto para que los hermanos puedan buscar y confrontar lo que están discutiendo. Este es el problema. Me pregunta sobre Corintios 5:5 que está entregado a Satanás. Ahí lo que está haciendo, él no pierde la salvación, pero sí los efectos de haber cometido, podría ser incesto, adulterio, porque es con la mamá, con la esposa del papá,
Entonces, ahí hay una consecuencia en la carne. Pero sí, es lo que nosotros estamos hablando. Hay un efecto que es que Él fue entregado para destrucción de su carne, su cuerpo, pero su alma no. Es lo que nosotros venimos recalcando. Digamos entonces que esa muerte tal vez fue prematura debido al estilo de vida que él estaba llevando. Claro, claro, porque si usted en estos dorados tiempos se mete con una mujer que no es su esposa, y así como aquellos varones tenían 4 mujeres, ustedes no saben con quién se anda metiendo esa mujer, qué clase de enfermedades, o sea, la mujer de algún tipo de mala vida, y por celos lo mande a matar. Usted se va a ir a la presencia del Señor, pero el efecto del pecado es que usted va a morir por la consecuencia de sus acciones, de haber pecado. Entonces, mi hermano Mármol, usted me está diciendo que tenemos que ser ordenados. Veamos a Jacob. Mire qué bonito cómo él llega, trabaja, ¿verdad? Luego le dan a la mayor, porque era lo acostumbrado ahí. Entonces, aparte de todo esto, que le dan a la menor y a la mayor, trae a su sierva, ¿verdad? En todo caso serían 4 mujeres, ¿verdad? Y como estamos en la gracia, lo que significa que podemos disfrutar. Él tenía para lunes, martes, miércoles y jueves. Vea qué ordenadito. Como estamos viviendo en la gracia, podemos vivir de una forma para darle placer, ¿verdad? Para disfrutar este cuerpecito, porque sabemos que salvos siempre salvos. Amén. Sí, hermano. Estaríamos, perdón, antes de pasar a la respuesta de ustedes, estaríamos entonces en el planteamiento de que en el primer caso el problema es que el muchacho se metía con la mujer del papá. En el otro, él escogió 4 mujeres para hacerlas sus esposas o su hogar en todo caso. Sería esa la diferencia. En la primera hubo consecuencias, en la otra no, porque todo se dio ordenadamente. Sí, pastor. Vaya, hermanos. El único error que yo veo ahí en 1 Corintios 5:5 es que se llegó a la mujer de su padre. ¿Por qué no buscar otra cuando hay muchas hoy en día? No puede tener una, sino que 4 o 7, una por cada día de la semana, y usted puede disfrutar y puede ser feliz, ¿verdad? Porque estamos viviendo en gracia y salvos, siempre salvos, ¿no es así? Hermano, podía haber agarrado otras 2 más. Porque la realidad del caso es que ya le dije, su alma sigue siendo salva, pero las consecuencias las paga su cuerpo. Entonces, hermano, en el caso que usted me está planteando ahí, en ese tiempo, para comenzar, no había ley. Y tenían también un mandato de sujuzgar, de llenar la tierra. Entonces ellos podían hacer en ese caso. Pero cuando la ley fue dada, si nos vamos a Deuteronomio, a Éxodo 20:14, dice, no cometerás adulterio. En aquel tiempo ellos no sabían porque no había ley. ¿Y qué me enseñó la ley? Que pecar era malo. Pero no solamente se reduce el pecado al adulterio, fornicación. Hay una diversidad de pecados de las que podemos hablar. Hasta ahorita la consecuencia que podríamos sacar de lo que se ha discutido por los 2 grupos es que si se peca ordenadamente no hay problema. ¿Continuamos? Bien, lo que plantea mi hermano, me está hablando de no cometerás adulterio. Mi hermano Mármol habló de enfermedades venéreas, me habló del peligro que podemos tener en la calle de conseguir una mujer que no sea la adecuada. Vivámoslo en la iglesia. Aquí solo mujeres santas hay. Aquí Pablo nos está hablando bien claro. Vea, 1 Corintios 9:5, y volvemos allí. O no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, no como esposa. Y evitamos todos los problemas de enfermedades venéreas y problemas de maras y toda la cuestión. Aquí solo gente santa hay, ¿verdad? Ok, valdría la pena también entonces mencionar algo para análisis de los oyentes, y es el hecho de que así como existe el ateo práctico, que es el que no dice que no cree en Dios, sino que vive como que si Dios no existiera, sin importarle, así también existe el cristiano, ¿cómo podríamos llamarle? Autoengañado,
que no defiende que se pueda vivir desordenadamente, pero vive como tal. Y las iglesias de nuestro tiempo, en un sentido muy general, quizás en todo el mundo, están en su mayoría conformadas de esa manera. Estamos nosotros tratando de servir, estamos nosotros tratando de involucrarnos más en las actividades de la iglesia, pero en la intimidad hay mucho desorden. ¿Cuál sería entonces el punto de vista? La respuesta que yo le daría al hermano, claro que tenemos derecho a tener una hermana como mujer, pero si nosotros leemos Génesis 2:24, vuelvo y repito, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta fue la institución del matrimonio que Dios la dio. Y si nosotros venimos al Nuevo Testamento, en Hebreos 13:4 dice, honrosos sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Muy bien, para ir dejando ideas claras, principalmente tratar de evitar en la congregación y en los que nos puedan sintonizar cualquier confusión, tomando las palabras de nuestro hermano Mármol, que como les decía al inicio, vienen a representar el punto de vista del seminario, o en todo caso de la palabra, ¿verdad?, de la doctrina, de nosotros como creyentes. Me gustaría que pusiésemos atención en el argumento de este equipo. Dice el hermano, ¿acaso no puedo llevar una hermana por mujer? No dice esposa, dice mujer. Es mi mujer, no me obliga a que sea esposa. Entonces, así precisamente es como se tuerce la doctrina. Agarrando una palabra, sacarla de contexto, ¿verdad?, para tener pretexto de decir o de vivir como nos da la gana. Ahora, cuando en la carta a los Hebreos habla del matrimonio, dice, y el lecho sin mancilla. En ningún momento Dios está permitiendo el lecho con mancilla, sino que el matrimonio, porque usted podría decir, bueno, pero yo me casé por la católica, yo me casé en la iglesia evangélica, o sea, ¿cuál matrimonio? El civil, el religioso. En ese texto donde dice el lecho sin mancilla, la mancilla se define como mancha al honor. Si es su mujer, bajo la bendición de Dios, ¿por qué no la presenta como tal? ¿Por qué se esconde? Si la palabra de Dios mismo enseña, ¿verdad?, que el que anda en tinieblas, pues todo lo hace en la oscuridad, todo lo hace en lo oculto. Entonces el cristiano tiene que tener esa luz de poder interpretar las palabras y no ser meramente textual. Ahora, vamos a pasar, el tiempo se ha terminado para la exposición de los dos puntos, para la discusión entre ellos, y queremos saber si la audiencia tiene preguntas que hacer. Así que, hermano, pastor Erasmo, por favor, me colabora. Y alguien que quiera hacer alguna pregunta sin pena, así como fue en el debate anterior, nos gustaría escuchar sus inquietudes. ¿Alguien tendrá alguna inquietud, alguna duda? Que levante su mano para que el pastor les pueda acercar el micrófono. Que no es pecado tener varias mujeres, dice el Teresita. Bueno. No, espérame. Ahorita ya diferenciamos, ¿verdad?, que los hermanos solo representan un punto de vista, no es que ellos estén viviendo en gracia de esa manera. No tenemos entonces preguntas, no se pasó el papel para que lo hicieran, porque veo que lo que pasa es que les da pena. Muy bien. Entonces, mis hermanos, vamos a las conclusiones. Primero, me gustaría invitarle a que me acompañe, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 24 en adelante. Carta a los Hebreos. Este tema, como todos los puntos de vista doctrinales, pues tiene mucha tela que cortar y una cantidad de versículos que no terminaríamos nosotros quizás ni en una vigilia de analizarlos y de tratar de darles una explicación. Pero a manera de conclusión, para no dejar ninguna confusión respecto al tema y principalmente el punto de vista nuestro como cristianos, voy a dar 2-3 argumentos para que usted se los lleve en su corazón y en su mente. Decíamos, carta a los Hebreos 9, del 24 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vemos entonces que la palabra de Dios es clara. Efectivamente, el pecado ha sido quitado para aquellos que esperan en Cristo Jesús. Esta es la gracia. Entonces, decíamos en la discusión que hay que tener mucho cuidado con las verdades a medias o las verdades retorcidas, porque los que profesan que se puede vivir sin ningún tipo de límite, precisamente se fundamentan en algo que es real. Pero el problema es que cuando usted recibe a Cristo, cuando usted viene a una nueva vida en Cristo, usted tiene que entender que hay un llamado de Dios para vivir como lo que ahora es, como un hijo de Dios. Y le ruego que me acompañe, por favor, a la segunda carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Búsquelo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Le leo, dice la palabra del Señor. Amados, dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. También le ruego que me acompañe a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso del 4 en adelante. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice la palabra del Señor: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo en los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Mire lo que dice después: atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Por último, quiero ya dejar esto ya definido. Vaya conmigo a Carta a los Romanos, capítulo 7. Carta a los Romanos, capítulo 7, verso del 14 en adelante. Acabamos de leer ahí en la segunda carta de Pedro que no se puede tampoco pretender que la libertad en Cristo va a ser un libertinaje para hacer y vivir como nos da la gana. No podemos nosotros pretender que por la gracia vamos a vivir como que si nunca hubiésemos conocido del Señor. Dice entonces Romanos capítulo 7, le leo del verso 14 en adelante, dice: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Esta porción de Romanos 7, 14 en adelante habla de las dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Cuando usted no conocía a Cristo, usted estaba muerto espiritualmente. Cuando Cristo viene a su vida y entra a su corazón, usted es hecho nueva criatura, es redimido. Pero ese milagro de redención, mis hermanos, ¿es en la carne o es en el espíritu? Es un regalo espiritual. Su carne, la Biblia dice que del polvo es y al polvo volverá. Esta carne no va a entrar nunca en la presencia del Señor. ¿Por qué? Por la inmundicia.
¿verdad? Por el pecado, porque Dios confinó el pecado y sus efectos a la carne. Por eso, si yo vivo para la carne, si yo le doy rienda suelta a todos mis deseos y mis compulsiones, voy a cosechar el fruto de la carne. ¿Y la paga del pecado cuál es? Es muerte. Entonces, así como el ejemplo que se tomaba de primera carta a los Corintios, capítulo 5, el muchacho no estaba tal vez destinado a morir tan pronto o en el tiempo en que murió. La Biblia también habla de el pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Esto le doy solo la referencia, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 16, para que usted lo lea en casa. Allí nos establece que hay pecados que traen una sentencia inmediata y hay otros pecados que no son de muerte, no traen un efecto inmediato. Usted maldice a sus padres, los golpea, es un pecado que trae sentencia inmediata de muerte. Este muchacho que estaba fornicando, que estaba él fornicaba, la mujer adulteraba con la mujer de su padre, pues se hizo acreedor de una sentencia de muerte. ¿Por qué? Por la gravedad de su pecado. Nosotros no creemos en pecados veniales o mortales, no hay pecado chiquito, pecado grande, sino que la Biblia solamente habla que hay pecados que son de muerte y otros que no son de muerte. Si usted blasfema contra el Espíritu Santo, le atribuye al Espíritu Santo las obras que son de Dios, dice la Biblia que eso no le será perdonado. Y eso no lo puede cometer un cristiano, porque el que está sellado y que está lleno del Espíritu Santo no puede blasfemar del nombre de nuestro Señor. Entonces, mis amables hermanos, en cuanto a la naturaleza carnal y la espiritual, vea por favor Romanos 7:15, dice: lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 16, si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Un hermano mencionaba, ¿no?, cuando no había ley, pues el trato de Dios era distinto, pero cuando la ley fue dada, se estableció lo que era pecado y la sentencia también venía a la par, y está en lo correcto, aquí lo está estableciendo la palabra. Dice el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿De qué está hablando? De su naturaleza carnal, de su carne, de los impulsos de la carne. Que si usted se decide vivir según esta teoría, va a cosechar las consecuencias de la carne. ¿A dónde? En la carne. Pero ese regalo de vida eterna no es afectado porque, para comenzar, usted nunca mereció tenerlo, ni nunca hizo nada capaz de dárselo, sino que fue por pura gracia y puro amor de Dios. Dice el verso 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Suena a excusa, ¿verdad? Suena a pretexto, pero no, esto se debe entender en función de naturaleza carnal y naturaleza espiritual. Ahora, ¿cuál va a dominar su vida? ¿Cuál va a guiar sus pasos? Aquella a la que usted alimente más. Si usted alimenta, por eso el Señor dice, no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Cuántos somos buenos para el diente? Usted sabe que ya le prohibieron comer tal cosa porque le hace daño, pero si usted dice, ay, solo esta vez, y va y lo come, se va a enfermar. Entonces, esto es el mismo principio. Cuando usted alimenta los deseos de la carne va a cosechar. Entonces dice, vea más adelante, verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿En dónde? En su carne. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, su naturaleza espiritual, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Verso 1 del capítulo 8, y con esto cerramos, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Póngale atención a esto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También, mis amables hermanos, en la carta de Juan, capítulo 5, verso 18, el apóstol habla de que el creyente no practica pecado. Nosotros ya no podemos
Si usted verdaderamente ha creído, ya no puede darse permiso de vivir como antes vivía. Esto es lo que nosotros creemos. Esperamos que la exposición de mis hermanos haya sido clara y les pido un fuerte aplauso también para la directora y todo el equipo del Colegio de Teología. Gloria sea al Señor. Esto ha sido, gracias a los que nos sintonizaron, el segundo debate teológico del Colegio Bautista de Teología en el Rosario, Departamento de La Paz. Que Dios les bendiga. Cortamos transmisión.